además lo evidencia que diga plano general 11 segundos. No, esto es una muestra iconográfica, una selección de fotogramas, de escenas de la película, pero esto no es el guión, porque no había guión. No había guión, o sea, si no se contradiría el propio libro. Aquí tenemos, digamos, la película en imágenes. Además hay observaciones que a lo mejor no concuerdan con las de Farrokhzad. Por ejemplo, rostro horrible de... Esto es una apreciación que no sé si compartiría Farrokhzad, una apreciación estética tan... Rostro horrible de un hombre al que la lepra ha arrancado los ojos. En este documental, durante la realización de este documental, que no es su único proyecto cinematográfico, tiene muchísimos más. De hecho, esto es de 1962. Bueno, pues aquí tenía anotado algo que dice bastante sobre las dificultades que tuvo Farrokhzad. Comienza su 1961-1962, esto es de la cronología. Comienza su actividad teatral con Shahin Serkisyan, vamos, yo entiendo que es un apellido armenio. Shahin Serkisyan. Trabajan durante un año en la pieza de George Bernard Shaw, La profesión de la señora Warren, que, bueno, para quien no conozca la obra, la profesión de la señora Warren es la prostitución, por lo cual esto ya simpatías ninguna simpatía por parte del público, porque es que además Farrokhzad hacía el papel de la hija de la señora Warren. En la velada de la primera representación, la electricidad del teatro Anahita, fundado por Oskouy, se corta porque no se había pagado la factura de 300.000 tomanes y la pieza no se interpretará jamás. Serkisyan se ve obligado a pagar todos los gastos de su bolsillo. Toda la inversión se va porque directamente les cortan la luz y no hay obra. Bueno, pues como digo, tenía muchos proyectos, pero el único que se logra realizar es este, con grandísimo éxito de crítica, no voy a decir de público, de crítica. Es un encargo de una organización benéfica para leprosos, la Asociación de Ayuda a los Leprosos. Se lo habían propuesto a Golestan, bueno, a la productora Golestan Film. Y bueno, pues esto sí que logró hacerse. Farrokhzad tenía muchísimos proyectos que, entre que le cortaban la luz y que murió muy joven, pues no se realizaron, pero era una mujer con muchísimo talento, sin duda alguna. Bueno, pues en la realización de este documental hay un niño, y esto sale en la película sin guión, y es una interpretación, o sea, es clarísimo que es una película sin guión, así que esto del guión pues es una... Y tiene que estar por aquí la entrevista a su hijo adoptivo. Aquí hay una entrevista a su hijo. Sí, aquí es... No, Gorgi Azad Feridun. Está al final, más... Ah, sí, ya está antes de la entrevista a su hermano. Perdón por manejar esto un poco. Sí, aquí está. La entrevista a Hossein Mansouri. Pues Hossein Mansouri es un niño leproso, entiendo, aunque era de los menos afectados por la lepra. Es un niño que estaba en la leprosería con su familia leprosa, tenía a su padre y a su madre en la leprosería. Pero, bueno, y en la entrevista dice que Farrokhzad lo tenía fascinado y que apenas daba pie con bola para hablar, pero que se tomó la revancha cuando la maestra le preguntó. Le dijo: tú, dime el nombre de 4 cosas hermosas, o de 4 cosas alegres, perdón, 4 cosas alegres. Dime el nombre de 4 cosas alegres. Y él dijo: la luna, el sol, la flor, el juego. Y esto fue como un cuento de versos recitados y completados
como los que vemos en las Mil y una noche y como los que vemos en la vida de Al-Mutamid de Sevilla, eh, con esos versos completados por Rumaiquilla. Le pareció un niño poético y vino a decir, venga, este niño es poético, me lo llevo, que me lo envuelven. Y lo adoptó y se lo llevó a su casa. Y aquí Hossein Mansouri cuenta la historia. Vamos, que dio esa respuesta y poco después estaba en la cama recordando levemente el beso de buenas noches de su madre adoptiva. Podría haberlo adoptado igualmente sin ningún problema conservando a su hijo, pero a su hijo biológico lo perdió por el conservadurismo de Parviz Shapur. La casa está negra, de 1962, la película más bella del cine iraní según Mahmoud Bab, y bueno, Mark Cousins dice que es fundacional en el cine iraní, que muchos la imitan, etc. En 1963 la UNESCO produjo una película de 30 minutos sobre Forugh y también el cineasta Bernardo Bertolucci viajó a Irán para hacerle una entrevista y decidió producir una película de 50 minutos sobre la vida de la poeta. Todo esto dicen que está en la página forughfarrokhzad.org, así que bien. Luego tenemos En otro amanecer, Tavallud de Digar, de 1964, 35 poemas. 1965, Tengamos fe en la estación del frío, pero, entró en imprenta, pero como murió, estaba tardando en imprimirse, el 14 de febrero de 1967, en un accidente de tráfico, en un accidente de coche, tras visitar a su madre, paradójica, vamos, casi de manera, había sido profético su libro El muro, que ante todo era su marido, porque precisamente se estrelló contra un muro, murió estrellada contra un muro, como solía morir en sus versos. Su poesía fue prohibida y censurada por más de una década tras la revolución islámica. Las primeras traducciones en España se hicieron en la revista Caminar en 1997. Los poemas que se eligieron fueron Regalo, Muñeca de cuerda, muñeca mecánica se traduce aquí, y Renacer. Parece ser que después de que se haya publicado su poesía íntegra, su poesía completa en 2017 por Letras Persas, no Cartas Persas, sino la editorial Lettres Persanes, ha salido en 2019 también una edición de la obra completa. En alemán sabemos que la estaba preparando precisamente Hossein Mansouri, que, vamos a ver, en 2008 ha participado activamente con el cineasta alemán Klaus Strugel en la preparación de un documental sobre su reencuentro con Forugh, titulado Luna, Sol, Flor, Juego. Ha traducido a numerosos poetas y escritores europeos del alemán al persa: Paul Celan, Rose Auslander, Choran, pero... bueno, claro, porque no todos son alemanes, perdón. Fernando Pessoa, Schmidt y muchos autores iraníes del persa al alemán, que por supuesto incluyen a Forugh, lo llaman solo por su nombre, a Sohrab Seperi, a Ahmadi, a Omar Khayyam, ya dentro de los clásicos, Omar Khayyam, que es muy importante para Farrokhzad, Sanaz Arezani. Prepara una traducción de la poesía de Forugh Farrokhzad y su biografía en alemán, que constituyen el gran proyecto de su vida. Que yo sepa todavía no lo ha terminado, pero bueno, Hossein Mansouri es un cancerbero, un fiel guardián de la memoria de Forugh Farrokhzad. También tenemos a su hermana y a su hermano, que también están entrevistados aquí. Esto
ya se ha dicho. Como digo, este libro no solo incluye las cartas a su marido, sino también unos cuentos, unos relatos, que son, vamos a ver, Este pequeño mundo, El lamento del mañana, El destino. Como digo, ninguno es alegre. La pesadilla, Mi pequeño amigo, y unas críticas literarias sobre obras contemporáneas, porque vemos aquí El fin del Shahnameh, pero se refiere a un libro con ese título, un libro contemporáneo. Luego, guión, pero no está el guión, La casa está negra, y una entrevista sobre la película. Luego están las cartas al padre de Hossein Mansouri, porque adoptó al niño, pero tenía a su padre, entonces le escribe al padre de su hijo adoptivo. Una entrevista con Hassan Hornamandi, una entrevista con Iraj Gorgin, una entrevista con Cyrus Tahbaz y con Gholam Hossein Saedi, con Azar, las cartas a su hermano Fereidun, una entrevista a Fereidun Farrokhzad, con Ebrahim Golestan, con Saleh, y por último las cartas. El libro empieza con las cartas a su exmarido, al marido que la repudia, Parviz Shapur, y termina con las cartas a Ebrahim Golestan. Entre estos dos libros y el comentario que hace Mark Cousins de La casa está negra, tenemos casi todo, vamos, tenemos la obra completa de Farrokhzad. Por supuesto que la biografía de Marini es de interés, y como digo, hay muchísimo, afortunadamente hay muchísimo material audiovisual relacionado con Farrokhzad, con Farrokh Farrokhzad, que exceden, lamentablemente, los proyectos que ella sí que logró rodar y que sí logró legarnos. Hay mucho más sobre Farrokhzad que de Farrokhzad. Ella murió, ya lo hemos dicho, muy, muy joven. Por cierto, que una cosa útil que tiene Wikipedia en español sobre esta autora es que una fotografía que habitualmente hemos visto siempre en blanco y negro, digamos que las fotografías en estos dos volúmenes no son de una calidad extrema, muchas están pixeladas, etc. Y esta fotografía no sé si es en color o está coloreada, que puede ser incluso lo más probable. Sí, restaurada y coloreada, vale, no es una foto real, pero es una foto hermosa, una foto coloreada de Farrokhzad. Bien, pues gracias a la editorial Letras Persas, porque sin ellos estaríamos huérfanos de Farrokhzad.